Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, en esta preciosa hora. Es un hermoso privilegio el cual el Señor nos concede estar una vez más en la casa del Señor. Recibiendo un año más, debemos de dar gracias al Señor porque Él es el dador de la vida. Sean bienvenidos cada uno de los hermanos. Dios bendiga a los hermanos que han participado en las alabanzas, en el tiempo de coro de la ofrenda. Así a todos los presentes en esta hora. También saludamos a los hermanos que nos ven a través de Facebook. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos adorado al Señor con la ofrenda y las alabanzas. Y viene el tiempo de escuchar palabra del Señor. Así que no sea de mi boca, sino que vamos a hablar lo que el Señor ponga en mi boca, estimados hermanos. Pues somos medios tartamudos, pero hablamos y hacemos saber a la gente que Jesucristo es el único que salva. Amén. Abramos nuestras Biblias, estimados hermanos, sin más preámbulos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a meditar en un solo versículo en esta noche, estimados hermanos. Amén. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Hechos capítulo 4, versículo 12, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a meditar bajo el tema: en ningún otro hay salvación. Este versículo hace reflejar la deidad de Jesucristo en lo humano. Y este versículo lo dice, son las palabras de Pedro cuando llegan ante el concilio. Pedro y Juan predicaban e iban al templo cuando dice que en el templo estaba un hombre que era cojo. Amén. Y el hombre estaba pidiendo. Dice que todos los días lo llevaban para que pidiera limosna porque era un hombre cojo. Y pasando Pedro y Juan por ahí, lo miraron y le dijeron: míranos. Y el cojo, estando atento a ellos, esperando recibir algo, dice la Biblia. Dice que Pedro le dijo: no traemos oro ni plata, pero de lo que traemos te damos. Levántate en el nombre del Señor. Y el cojo recibió la sanidad. Y Pedro y Juan predicaban en ese lugar. Y fueron prendidos porque vieron un milagro en un cojo. Fue sanado el hombre, recibió sanidad, a tal grado que cuando Pedro estaba predicando, dice la Biblia que los que creyeron fueron como 5,000. Y fueron prendidos Pedro y Juan por el concilio y por los soldados, porque habían causado que la multitud creyera. Estaba reciente la crucifixión de Jesús y había resucitado. El concilio y los que habían crucificado al Señor tenían miedo de que se volviera a levantar otro Cristo. Cuando llevan a Pedro y a Juan ante el concilio, hablando sobre el pueblo, dice que los metieron presos y los volvieron a sacar hasta el otro día porque ya era tarde. Amén. Entonces el sumo sacerdote, dice la Biblia, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran la familia de los sumos sacerdotes, dice que los pusieron en medio a Juan y a Pedro. Juan y Pedro ante el concilio, ante personas de alto rango en escritura y en conocimiento. Entonces dice que les hicieron una pregunta: ¿con qué potestad, dice, o en qué nombre habéis, dice, hecho vosotros esto? Ellos estaban admirados de lo que Pedro y Juan habían hecho. Entonces dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo de Israel y ancianos, les dijo, puesto que hoy se nos interroga por qué hemos hecho el bien a alguien. Y Juan declara,
Pedro, declara en ese mismo momento, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Pedro era terrible, hermanos, porque ante el concilio y multitud de gente, aún les dijo, a quien vosotros crucificasteis. Aleluya. Entonces, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en presencia sano. Y es donde dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y llega al versículo que hemos leído hoy. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. La gente preguntaba, ¿con qué potestad? ¿O con qué nombre? Había muchos nombres reconocidos quizás. Había muchas potestades, pero no era comparado con el nombre del Señor Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Cuando hablamos de salvación, tenemos en cuenta que como seres humanos, nuestra alma corre peligro. Y nos hacen entrar en razón porque de nosotros depende si perder o ganar una salvación. Amén. Entonces, y Pedro fue claro y específico porque fue lleno del Espíritu Santo y dice, y en ningún otro hay salvación. Eso dijo mucho Pedro porque la salvación no estaba en él, porque había hecho el milagro. La salvación no estaba en Juan. Mucho menos la salvación estaba ante el concilio. La salvación está en Jesús. Y nosotros somos benditos por tener a Jesús en nuestros corazones. Amén. Y en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Y hablando de salvación, encontramos que Jesús es el único que nos puede salvar. Amén. Porque no hay nadie más. Nadie más. No hay otro. No hay otro en la tierra, ni aún debajo de la tierra, que nosotros podamos en él ser salvos. Solamente en Jesucristo somos salvos. Amén. Aleluya. Amén. No es el presidente. Puede ser la persona más estudiosa de esta tierra, la persona más inteligente, pero no está ahí. Un hombre no puede salvar a otro hombre. Todos corren por su propia cuenta. Nadie se preocupa por nadie. Todos nos preocupamos por nuestra propia vida. Cuanto más nosotros que sabemos que tenemos una salvación y tenemos un alma que salvar. Nos preocupamos por nosotros mismos. Amén. Y cuando hablamos de esa salvación, tenemos en cuenta que solo en Cristo la podemos encontrar. Amén. Gloria a Dios. Tal vez este mensaje pareciera como que fuera de un mensaje de evangelismo, y sí lo es. Porque es de hacerle saber al mundo que solo en Cristo podemos ser salvos. Pero es necesario que nosotros también echemos de ver que solo en Jesucristo podemos ser salvos. Y que no hay otro medio. Porque el hecho de que nosotros ya estemos en una iglesia no significa que somos salvos. Amén. El hecho de que nosotros pertenezcamos a una congregación no significa que ya somos salvos. Hay que luchar hasta llegar a la meta. Y el objetivo principal es que no es la denominación, no es el concilio, no es el nombre de la iglesia que te va a salvar, ni tampoco el pastor, ni el ministro, ni ninguno de nosotros. Solamente es Jesucristo. Amén. Nosotros solo somos siervos de Él y de ustedes. Así que no ponga la mirada en un hombre.
Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Aleluya. Aleluya. En quien podamos ser salvos. Amén. Sea Dios. Aleluya. Sea Dios. Entonces la salvación es un regalo que Dios, el Padre, envió al mundo. Ok. Siempre y cuando sepamos reconocer y cómo agarrar esa salvación. Amén. Aleluya. Y fue tan claro y tan específico Pedro, cuando dijo eso, que en ningún otro hay salvación. Y Pedro había andado con Jesús y quería hacer saber al pueblo de Israel que en él no estaba la salvación, Sí, bendito sea Dios. que en ninguno de los apóstoles estaba la salvación, y en ningún otro que hablara de Jesús, sino en Jesucristo. Aleluya. Y mire qué maravilloso es esto, que dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo, dice, en que podamos ser salvos. Aleluya. Dos cosas que habla este versículo: el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el actor como persona que es Jesucristo. Amén. Y Jesús es la única puerta o el único camino que es para la salvación, Sí, el Padre, sí. para poder nosotros alcanzar salvación. Dice Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Juan, por mí. Por Jesús. Aleluya. Entonces, la iglesia debe de entender que por Jesucristo tenemos entrada al cielo. Sí, amén, sí. Porque dice la Biblia que ahora es intercesor de un nuevo pacto. Porque antes vosotros estabais muertos en delitos y pecados y éramos enemigos de Dios. Y estábamos lejos de los pactos. Amén. Mas ahora por Cristo somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, la salvación solo está en Jesús. Y Él es la única puerta también para poder entrar a esa salvación. Vuelvo y repito, como estamos en una congregación no significa que somos salvos. Tenemos que perseverar, tenemos que luchar, tenemos que entrar a la puerta que es Cristo Jesús. Tenemos que reconocerlo, que Él es el único salvador de nuestras vidas. Aleluya. Dice Juan capítulo 10, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Amén. Gloria a Y Dios. no saldrá, dice, que no, que hallará pasto. Sí, amén. Amén. Sí. Jesucristo es el único que vino a la tierra en forma de humano, lo divino en lo humano, a demostrarnos que sí se puede vivir una vida en santidad y que sí podemos llegar a obtener la salvación. Aleluya. Y nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta que solo en Él está la salvación. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la salvación es algo muy importante como regalo de Dios hacia nosotros. Así es. Y es de buscar la salvación. Correcto. Y una vez que encontramos la salvación, cuidarla. Gloria a Dios. Pero la salvación es un regalo que el Señor nos dio a través de su Hijo. Dice Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Sí. Para salvación a todo aquel. Amén. Crea. Que crea, al judío primeramente y después al griego. El primer griego. El Evangelio de Jesucristo. Salvación a la humanidad. El Evangelio de Jesucristo es salvación para nosotros. Una vez que nosotros conocimos a Cristo, recibimos la salvación. Porque es poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, nosotros recibimos la salvación y entendemos que somos salvos por Jesús. Así es. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo es el centro, es el camino para llegar al cielo. Jesucristo es el único que aún estando en la cruz
murió salvando a la humanidad. Después que el pueblo lo crucificara, que lo enterrara, o sea, que lo entregara, perdón, lo bofetearan, lo azotaran, le hicieran agravio, le arrancaron la barba, le pusieron corona de espinas, aún con toda paciencia, Él sufrió pacientemente para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Y aún estando en la cruz, Él, aún allí estaba la salvación. Aún ahí estaba la salvación. Tanto que uno de los ladrones que le habían puesto estaba ahí, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que puede restaurarnos. Él es el único que puede guiarnos. Él es el único que puede darnos el entendimiento y el discernimiento para poder guiarnos en esta vida. Y nadie más. Podemos ser muy sabios, podemos llenarnos de letras, podemos leer la Biblia al revés y derecho, pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, de nada nos sirve. Amén. Y ese amor que tuvo Dios con nosotros fue un amor tan grande, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Bendito tu nombre. Es decir, que al venir a Jesús tendremos vida eterna, Amén. solo por medio de Él. De él, sí, es cierto. Solamente en Cristo podemos ser salvos. Sí, gloria a Dios. Y que el mundo sepa que no es una religión la que salva, No, no es. que no es una denominación la que salva. Porque parece ser que la iglesia hoy en día ha entrado en una confusión tremenda. Que el evangelio lo han hecho a un lado y las religiones las están poniendo como sana doctrina. Los estatutos de la iglesia se cumplen más que la misma palabra del Señor. Alabado sea Dios. Entonces no confundamos una religión con la salvación y con el evangelio del Señor. Porque el evangelio no es una religión, ni tampoco es negocio para nadie. Si a usted le han dicho que si ha venido al evangelio que se va a hacer rico, es mentira. Mentira, mentira. Estamos ricos por el Cristo. Misericordia de Dios. Si alguien le ha dicho que va a ser prosperado porque viene a la iglesia, es mentira. Bendito sea Dios. No creamos y no caigamos en eso, amados hermanos. Porque hoy el diablo se ha levantado de una manera tan atroz y astuta hacia las iglesias que está haciendo que las iglesias se corrompan hoy en día. Oh, Señor. Están dejando entrar muchas cosas a la iglesia y están haciendo que las almas se pierdan, que la salvación se pierda. Por lo cual es de estimar la salvación. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque solo en Jesús podemos ser salvos. Solo Jesús. Aleluya. No es María, como la religión católica lo menciona. Ni en Pedro, ni en Juan, ni en San Juan, ni Y no hay tampoco un purgatorio donde usted pueda pagar para que lo saquen del infierno. Si no se arrepintió y si no aceptó a Cristo, se condenó, hermano. Sí, es verdad. Esa es vida, hermano. En vida podemos arreglar, en vida podemos encontrar la salvación, en vida podemos llegar a Jesús y que Él nos dé la salvación. Amén. En ningún otro hay salvación. No hay. No hay salvación en nadie. No hay más en Jesús. Gloria a Dios. Solamente en Cristo. Gracias Jesucristo, Rey. Solamente en Él. Mi Señor. Porque no hay otro superior a Él. Porque nadie murió por nosotros aparte de Él. Nadie. ¿Quién? Nadie. ¿Quién murió por ti? ¿O qué persona aquí en la tierra o qué ser humano dijo voy a morir por la humanidad? Ninguno. Nadie. Solo Jesús. Y aunque muriera, aunque hiciera el sacrificio, estaba bajo pecado. Sí. Porque por Adán entró el pecado y así la muerte pasó a todos los hombres, dice la Biblia. Sí. Amén. Amén. Aunque hubiera uno dispuesto
a pagar el sacrificio y el precio, no sería aceptado. Bendito sea Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero Jesucristo vino y Él se entregó por nosotros. Amén. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Qué dicha la que tenemos nosotros por ser parte también de esa magnífica salvación, estimados hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su gran amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues, dice, pues miró más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por Jesucristo seremos salvos. Sí, por Jesucristo. Por Él. No por nadie más. Nuestra vista tiene que estar puesta en Jesús. Y a veces a la iglesia se le olvida que Jesucristo es el centro de todo. A veces se nos olvida que Jesucristo es el único que sana, que salva, que restaura al caído. A veces se nos olvida que Él es el que nos ayuda y nos provee cada día. Y decimos, es porque nosotros trabajamos, mano. Es porque nosotros esto, aquí, esto. No. No es así. Jesucristo es el que te da. Jesucristo es el centro de todo. Y en ningún otro vamos a encontrar salvación. Amén. Ningún otro. Aleluya. Hay muchas personas hoy en día que están cegadas en eso. Hay muchas personas que dicen que no es así. Que como le inculcaron sus padres, así es. Se fija cuán importancia es nosotros hacer saber a nuestros hijos, a nuestros hermanos, lo importante que tienen una alma que salvar. Cuán importante es adiestrar a los menores a que conozcan de Dios. Cuán importante es para poder salvar generaciones y evitar que se vayan al infierno. Bendito sea Dios. Porque hasta la fecha hay familias que aún no conocen de Dios. O tal vez mencionas, pero ellos, como los padres le inculcaron eso, piensan que así es. Mas nosotros demos gracias que hemos llegado a la verdad y que hemos conocido a Cristo y que Él nos ha hecho libres de todo. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, el autor de esta salvación no es ningún hombre, no es Pedro, ni tampoco Juan, ni ninguno de los apóstoles, ni de los grandes héroes de la fe, sino es Jesucristo. Y ese es el problema de hoy en día, que la religión ha distorsionado tanto la esencia del evangelio que sacan muchas conclusiones erróneas para poder llevar a las almas a la perdición. Y eso es obra de Satanás. Dice que el autor de esta salvación es Cristo. Hebreos capítulo 2 versículo 10. Si gusta, vaya conmigo a la Biblia para que podamos leerlo todos. Que Él es el autor de nuestra vida, de la salvación. Hebreos capítulo 2 versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y quién es este autor? Jesucristo. Amén. Él es el autor de la salvación. Amén. Porque Él fue el único que entregó su vida. Él fue el único que cubrió nuestros pecados con su sangre redentora. Amén. Él fue el único autor para que usted y yo hoy estemos gozando de esta libertad para poder ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Y solamente en Él. Porque aquí no predicamos otra cosa. Lo que predicamos es que Jesucristo es el que salva. Porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Gloria a Dios. Y de Él somos. Amén. Gloria a Dios. Y si para Él somos, nosotros le servimos a Él, tenemos ganancia. Sí. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Y el morirme es ganancia. Sí. De manera que si vivimos o morimos, de Él somos.
somos de Cristo. Y la iglesia tiene que saber que es de Cristo porque es comprada con sangre. Sangre bendita y sangre redentora. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sabemos quién es el autor de la vida. Y hacemos entender al mundo que solo en Jesucristo hay salvación. Que en ninguna otra religión, ninguna otra falsa mentira hay salvación. Solamente en Jesucristo. Amén. Solamente en Él. Amén. Porque hay escritos fundamentados en la Biblia que solo en Él podamos ser salvos. Sí, amén. Demos gracias, estimados hermanos, que nosotros hemos conocido esta verdad. Amén. Aleluya. Pero cuando nosotros ya encontramos la salvación, cuando ya estamos dentro de la gracia para poder ser salvos, es necesario que cuidemos la salvación. Porque así como la encontramos, también la podemos perder. Tan difícil que es encontrar la verdad, tan difícil que es encontrar la salvación. Mejor dicho, que ella nos encontró a nosotros. Y es tan fácil perderla. Entonces, no descuidemos una salvación tan grande, un regalo tan grande de Dios, que sin pedirnos nada a cambio no nos dio. Amén. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Amén. Dice Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Óigase bien, el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, dice. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Alabado sea Pablo habla y dice que es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. Sí, gloria a Dios. No sea que nos deslicemos. Como le digo, estar en una iglesia no significa que es salvo. Porque somos seres humanos. Tenemos debilidades. Tenemos flaquezas. El hombre falla. Por eso no ponga la mirada en el hombre y no piense que por medio de un hermano usted va a entrar al cielo. No es así. No, solo en Cristo, aleluya. Solamente en Cristo podemos ser salvos. Aleluya. Y se fija cómo habla Pablo y dice, por tanto es necesario. No dice tal vez. Tampoco dice cuando ustedes quieran o ahí miren ustedes. No, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? Que Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Que Dios. Cristo murió por nosotros. Amén. Que Él es el único que salva. Amén. Gloria a Dios. Atendamos a esa palabra. Atendamos a eso. No sea que deslicemos. Sí, bendito sea Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Lo que más me llama la atención de esto que hemos leído y lo que lo impacta a uno a tener un poco más de cuidado en esto es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Gloria a Dios. Pablo les hace la pregunta, ¿cómo escaparemos? Hágase la imagen usted con una persona que se ganó la salvación dando su cuello. Por ejemplo, ¿qué diría Pedro que fue crucificado? Que fue salvo a través de la muerte. Bendito sea ¿Quién? Dios. Con nosotros que estamos aquí. ¿Cómo cree? ¿O qué cree que diría usted Esteban que fue apedrado? Y que viniera y que entrara y que dijera que dicha la de ustedes, hombre, que no son perseguidos. Que tienen un local, que están sentados, nadie los anda apurando. No se andan escondiendo. Vienen a la hora que ustedes quieren. Sí.
¿O usted no cree que fuera tal? O que entrara Jesucristo mismo. Sí, bendito sea el Señor. Y que entrara Jesucristo mismo. Aleluya. Y nos preguntara. El precio que pagó mi Cristo. Y que dijera. ¿No les da vergüenza a ustedes? Que les toca predicar y vienen tarde. ¿No les da vergüenza que yo morí por ustedes y ustedes en pleitos y en contienda? Bendito sea Dios. Pisoteando la sangre de Cristo. Sembrando males en medio de la iglesia. ¿Cómo escaparemos nosotros? Bendito sea Dios. ¿Cómo? Bueno es el Señor. ¿Qué verdad vamos a decir? ¿O qué fundamentos tenemos? Escapatoria. No hay escapatoria. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ves cuán importante es conservar la salvación, cuidarla? ¿Y cómo cuidamos la salvación? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Hay muchos factos para poder consagrar la salvación. Porque lo que Cristo hace nuevo es nueva vida, pues. Me llama, o sea, me cautiva esta pregunta, ¿cómo escaparemos? Y me hace estrecho porque se me hace la imagen que va a estar Juan, va a estar Pedro, todas aquellas personas que sufrieron por causa de Jesucristo, que ellos padecieron por llevar el evangelio, que fueron despreciados, que fueron apedrados, fueron arrastrados. ¿O cómo sería que Jesucristo no nos pusiera toda aquella iglesia que fue exterminada por el Imperio Romano? Por aquellos cristianos que eran lanzados en los coliseos romanos y eran devorados por los leones. ¿Qué cree que si tuviéramos una persona de esa que nos contara cómo Él murió para poder ganar la salvación a nosotros, qué diremos nosotros? Esto es serio, hermano. Está duro, pero no debemos de descuidar la salvación. Debemos de protegerla. Amén. No descuidemos la salvación, estimados hermanos. No estimemos la salvación. Porque nosotros podemos pecar y al otro día estar como si nada aquí. Y pensar que nadie nos vio. Dios es bueno. Aleluya. Y la salvación que pasó, pues. Y si quiere salvar su alma, dice la Biblia que el que quiera salvar su vida la perderá. ¿No es mejor, hermano, estar sentaditos aquí, adorando a Dios, consagrándolos para Él, viviendo una vida en santidad? Porque hay muchas cosas dentro de la iglesia que parece que son normales. Porque el ser humano piensa que la fornicación y el adulterio son los pecados más grandes que hay en la iglesia. Y que si se encuentra un hermano en adulterio o en fornicación, ya que él pecó. 6 cosas aborrece Jehová, dice la Biblia, y aún 7 abominan su amo. Bendito sea Dios. Dice fornicación en uno de esos párrafos. Dice adulterio. ¿Qué dice? La lengua mentirosa. Que habla mal. Mentira es mentira, por muy grande o por muy pequeña que sea, mentira es mentira. Y ningún mentiroso tiene parte en el reino de los cielos. Discúlpeme, hermano, pero es la palabra del Señor, o sea, no soy yo. Y no sé por qué pensé en eso, pues. Bendito sea Dios. La lengua mentirosa, los ojos altivos, la altivez. El pecado. Hay muchos dicen que la altivez es mirar a una mujer, no. También procede eso, pero la altivez es creerse más que otros aquí. Es superior. La altivez es creerse porque yo tengo un carro del año. No. El corazón que maquina malos pensamientos. Por eso le digo Alabado sea Dios. que no solo la fornicación y el adulterio son los pecados mortales, como podemos decir. Además es un pecado contra el mismo cuerpo de uno. Amén. El corazón que maquina malos pensamientos. ¿Y quién puede leer el corazón a alguien? Cristo. ¿Quién puede saber lo que otro está pensando en su corazón? Solo Dios. Yo que escudriño los corazones, dice Jehová. Tengamos cuidado cuáles sean esas intenciones en vuestros corazones. Cuidemos, atesoremos. Por eso Jesucristo nos dice: dame, hijo mío, tu corazón
y miren tus ojos por mis caminos. Sí, bendito sea Dios, aleluya. El corazón que maquina malos pensamientos. Los pies presurosos al andar. Las manos derramadoras de sangre inocente. Bendito Dios. Los pies presurosos a correr al mal. ¿Cuántas veces corremos al mal nosotros? Sin saber a veces, por no leer o por no tener discernimiento del Espíritu Santo. Corremos a hacer cosas malas. Y parece que es bueno para nosotros, pero no. Óigase bien, y lo que dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Aborrece- ¿Cómo es posible que una persona sea desechada de la iglesia por fornicación cuando la iglesia está dividida dentro de ella? Y con esto no quiero decir que es que vamos a estimar la fornicación. No, claro que no. No podemos. Bendito sea Ni Dios. tampoco podemos estimar ninguno de esos. Alabado sea Pero parece que la gente quiere que los pecados físicos, como nosotros conocemos, sean más pecado que el mal pensamiento que tiene en su corazón, que la raíz de amargura que tenemos en nuestros corazones, que el odio que le tenemos a los hermanos. Sí. Y eso no es así, pues. No descuidemos la salvación. Tratemos de protegerla y cuidarla, porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Usted cree que no es privilegio del Señor tenerlos en su gracia? Bien vestiditos, bien comiditos, con aire acondicionado, aquí sentados. No nos molestamos. Estamos a gusto. La comodidad nos ha hecho hacer con una decadencia espiritual. Somos tan conformistas que si nos pasamos de la hora del culto, estamos que nos queremos ir. No, que muy tarde, que ya me tengo que ir, hermano. Ni le da tiempo de saludarse con los hermanos. Y no está el amor, pues. No es así. Sí, aleluya. El que siembra discordia entre los hermanos. Amén. Vamos a seguir, estimados hermanos. No descuidemos la salvación. Atesorémosla. Mire cómo la salvación también llega a algunas personas y la desprecian. En el tiempo de Noé hay muchos ejemplos. Dios le habla a Noé que se construye un arca porque un diluvio iba a venir. Y que alguien le creyera estaba difícil, hermano. Porque dice que en ese tiempo no caía lluvia, sino que un hervor salía de la tierra. Un vapor. Y hacía germinar toda la semilla. Así es. Pero por revelación de Dios, le habla a Noé y le dice, construyete un arca, porque he decidido el fin de todos los. Sí. Y como no era justo delante de Dios, Noé empezó, pues. Y empezó a talar árboles y a construirlas y a predicarles también. Sí. Bendito sea Dios. Aleluya. Y empieza Noé con su esposa, empieza Noé con sus hijos y sus nueras a construir el arca. Sí. 120 años les predicó, dice la Biblia. No sabemos si se tardó más o dice que les predicó, pero que se construyó el arca. No sabemos cuánto tiempo fue. 120 años, y todo ese tiempo antes y después también, cuando ya se construyó el arca, estuvo abierta Sí. para ver si alguien por lo menos hacía caso. Vamos a entrar solo por ver, hombre. Sí, muy cierto. Tal vez se cierre en ese rato la puerta. No, hermano. Nadie creyó. Esperando Noé que alguien entrara, esperando Noé que alguno escuchara, que se diera cuenta que estaba a punto de perder su vida y de perder su alma, que la salvara. Sí. Gloria a Dios. Llegó el momento que se cerró la puerta y empezó a llover, hermano. Sí. Terrible. Ahí clamaban, Padre Noé, ábrenos la puerta. Pero ya era muy tarde. El tiempo de salvación se había pasado. Se va a Y no descuidemos nosotros, se nos vaya a pasar también. Se va a cumplir aquí también. Gloria a Dios. Llega el día. Porque ahora puede ser el día, pues. Sí. Si andamos mal delante del Señor, reconciliémonos. Gloria a Dios. Si tenemos algo contra el hermano, perdonémonos. Sí. Gloria a Dios. O piensa morir con ese odio toda su vida.
¿De qué nos sirve entonces perseverar y morir enojado con un hermano? ¿Cómo nos arrepentimos después? Si no perdonamos. Posible. ¿Cómo es posible? Entonces dice que se cerró la puerta y el agua subió, pues, y se ahogaron todos. Mi pregunta es, ¿la familia de las nueras de Noé dónde estaban? ¿O la familia de Noé? ¿Dónde estaban los tíos de Noé? Los primos, los sobrinos, los cuñados. ¿Dónde estaban? Se ve que la salvación no está en un hombre, ni tampoco en la familia. Bendito sea Dios. Muy religiosos podemos ser, muy cristianos podemos ser, pero no somos salvos si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si no confesamos que Él es el único Salvador de nuestra vida, de nada tenemos. Amén. No descuidemos esta salvación, porque hay algunos que la rechazan y hay otros que la salvación los encuentra. Amén. Entonces, dice, cuando nosotros tenemos esta salvación, cuando la cuidamos, cuando nosotros tenemos que cuidar esta salvación, dice Efesios 5, capítulo 5, versículo 8 y 10, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. No descuidemos la salvación, andemos como hijos de luz, porque Él también es luz. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O Cristo con Belial? Ninguna, amados hermanos. Amén. Por tanto, también dice Pablo, y hablando, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si creemos en esta salvación, tenemos que dejar muchas cosas que nos están afectando en nuestras vidas. Tenemos que dejar muchas cosas que nos estorban a obtener esta salvación. Aunque estemos ya dentro del Evangelio, aún así hay muchas cosas que nos impiden. Aún así hay muchas cosas que nos estorban. Aún así hay muchas cosas que nos tienden a llevar a poder perder la salvación. Y meditemos en esta pregunta que hace Pablo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gloria a Dios. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por la que lo oyeron. Gloria a Dios. ¿Cómo sería eso, hermano? ¿Cómo escaparemos? Va a ser terrible el día que Jesucristo nos encarezca delante de todos y nos pregunte, ¿por qué dejaste perder la salvación? Alabado sea Dios. ¿Qué vamos a decir nosotros? No, es que no me reconcilié con hermano Perla. Y se congregaban juntos, andaban para arriba y para abajo. Y no se reconciliaron. ¿Qué responderemos nosotros? Porque es necesario que nosotros también vamos a compadecer delante de Cristo. Y Pablo dice, porque es necesario que compadezcáis ante el tribunal de Cristo. Y en un tribunal es para ser juzgado, hermano. Bien para ser juzgado o para ser libre. Libre. Sí, literal. Y oremos al Señor que nosotros estamos perseverando para que el Señor nos dé corona de vida. Amén. Entonces, no perdamos la salvación tan fácil, hermanos. Sí, bendito sea Dios. Estimémosla. Estimemos la salvación. ¿Por qué es tan fácil perderla? Es tan fácil perderla. Amén. Entonces, la salvación a veces nos puede llegar a nosotros. Cuando Dios mira que tú necesitas ser salvo, eso todos tenemos un testimonio que es contar cómo Cristo nos encontró, cómo Cristo nos halló. Y es que la salvación desde ese momento llegó a nuestras vidas y por ella hoy estamos aquí, perseverando para ser salvos. Amén. Dice Lucas capítulo 19, versículo 9 en adelante, que iba pasando Jesús. Y dice que iba pasando cuando estaba un hombre pequeño de estatura. Quería ver a Jesús. Por lo tanto dice que se subió a un árbol, el mentado Zaqueo. Entonces dice que Jesús le dijo, Zaqueo, desciende y date prisa porque a tu casa voy a ir.
Y Zaqueo se aventó de aquel palo, hermanos, y corrió para la casa. Y la multitud era grande. Y algo que Jesucristo le dijo a Zaqueo es algo que me llamó tanto la atención, de cómo tuvieron la dicha ellos de que la salvación llegara en carne a ese hogar. Amén. Y habla Lucas y sigue diciendo que cuando Jesús había llegado a esa casa, Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10, dice, y entonces dice que Zaqueo, vamos a leer desde el verso 8, para que entendamos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Dice. Amén. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo siente una paz y siente una felicidad, que se recordó que había hecho algo malo, hermano. Si alguno es defraudado, digo. Y él sabía que había defraudado a muchos. Pero estando el autor de la salvación ahí, no tuvo más remedio que desligarse de todo eso. Se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo, mire qué maravilloso. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otro tiempo nosotros andábamos perdidos, mas Jesús nos encontró. Ahora somos dichosos y debemos de darle honras y gracias a Él todos los días de nuestra vida por habernos rescatado, por habernos guiado a la luz, por habernos dado esta salvación. Así que estimémosla, estimados hermanos. Amén. Sabemos que la salvación está en Cristo Jesús. Y hoy está la salvación. Está abierta aún para todo aquel que quiera venir. Está abierta, es gratis, no te pide nada a cambio. Y nosotros que ya la tenemos, estimémosla, estimados hermanos. Cuidémosla para no perderla. No quiero cansarle porque ya estoy pasado sobre el tiempo. Vamos a venir en la oración. Si hubiera alguna petición que quisiera que nos uniéramos en oración, hermanos, solamente demándela y nosotros le ayudamos, estimados hermanos, a orar.